Recuerda que este video hace parte de mi curso Máster en 3D Studio Max Moderno de Cero a Maestro, el curso con el que aprenderás desde cero hasta nivel avanzado creando proyectos. Son más de 50 horas de video, un artículo, 18 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y televisión, certificado de finalización. En la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento para que obtengas créeme cuando te digo, el más grande y mejor curso de 3D Studio Max con versiones modernas y desarrollando proyectos prácticos. En este video vamos a ver lo relacionado a la herramienta seleccionar y mover, ¿sí? Básicamente hay tres herramientas importantes que tendremos que aprendernos, que son la herramienta seleccionar y mover, seleccionar y rotar y seleccionar y escalar. Hay varias opciones para el escalado, eso lo vamos a ver después. Por ahora en esta herramienta, ¿sí? Para esto, para poder realizar los ejercicios necesitamos crear varios objetos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que hay diferencias entre esta herramienta, esta es seleccionar y mover y esta es simplemente seleccionar un objeto, ¿sí? No confundirlas. Esta solo selecciona y esta es seleccionar y mover, que es la que nos interesa. Esta ya la vimos en el video anterior, así que vamos a empezar creando unos cuantos objetos para poder realizar las pruebas. Por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, el plano dentro de primitivas aquí en el objeto Create, geometría, primitivas estándar y plane. Y vamos a utilizar la creación, el método de entrada por teclado y vamos a decirle que vamos a crear pasamos de rectángulo a square para limitar solo a que sea el link. Cuando es cuadrado, pues solamente importa uno de los lados porque todos los demás van a tener el mismo tamaño. Entonces vamos a crear aquí uno de 100, vamos a decirle create, listo. Entonces esto va a depender también, y para que lo tengamos en cuenta, voy a darle control Z, pueden ustedes darle aquí deshacer, undo, redo, deshacer, rehacer, deshacer, rehacer, y tener en cuenta que esto va a depender del visor que yo tenga seleccionado. Digamos, si yo tengo en este momento seleccionado el visor left que tengo aquí, o el viewport, como lo quieran llamar, y le doy plane y utilizo la entrada de teclado y le doy create, se va a crear de esta manera, no se va a crear en el piso de aquí de la grid, de la rejilla, sino que se va a crear porque él va a utilizar este visor como modelo. Vamos a darle atrás o control Z y esta vez vamos a seleccionar la perspectiva o incluso la vista top. Al crear la vista top o al seleccionar la vista top, vamos a plane, keyboard entry y le damos create, y esta vez sí lo crea en el piso. Recuerde que cuando creamos un objeto en 3D Studio Max, los colores que obtiene cada objeto son colores aleatorios. Esto no lo controlamos nosotros, sí podemos cambiarlo, pero en la creación 3D Studio Max va asignando colores aleatoriamente, listo. Entonces por eso van saliendo así. Si yo por ejemplo le diera atrás y volviera aquí y le diera create, pues va a crear otra vez otro color. Recuerde que se está creando entonces un cuadrado, porque he escogido aquí un cuadrado, va a tener un length de 100 y va a tener 4 segmentos por el largo y por el ancho también. Por eso ustedes ven aquí 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Si yo no quisiera utilizar segmentos, pues simplemente vengo y escribo un 0, esa es una opción, y le doy enter, o si lo tengo así le puedo dar clic derecho a las flechitas de acá, clic, y él lo vuelve a su valor más mínimo. Le doy create y lo crea así, listo. Tenemos el primer objeto, vamos a salir del modo de creación, podemos hacerlo dando clic aquí o también sobre cualquiera de los visores dando clic derecho, listo. Con eso salimos del modo de creación. Vamos a necesitar una caja, vamos a darle en box, le vamos a dar aquí en cube y vamos a crearlo como está aquí por defecto, le damos create, listo, con lo cual se crea esa caja. Muy bien, nosotros entonces podemos empezar a mover, queremos maximizar este panel, vamos a ver más adelante cómo maximizar y trabajar con los visores, ¿sí? Cómo hacer zoom, cómo mover el visor, cómo encajar la vista, todo esto, cómo rotar el visor, que es muy diferente a rotar el objeto. Aquí estamos en la parte fundamental del trabajo sobre los objetos, no sobre los visores. Estamos trabajando sobre la caja. Pero si queremos maximizar este visor, vamos a darle aquí en este botoncito, Maximize Viewport, el atajo de teclados al W, pero vamos a darle clic aquí.
con lo cual se maximiza y vamos a poder estudiar. Entonces, cuando yo vengo y le doy seleccionar, tenemos aquí el elemento, ¿sí? Yo puedo darle por fuera, en este momento no tengo nada seleccionado, entonces yo vengo aquí y voy a seleccionar la herramienta que nos interesa en este video, que es Select and Move o seleccionar y mover. Le vamos a dar clic y nótese cuando yo paso el cursor sin dar clic, solo al pasar el cursor sobre cualquiera de los objetos, miren lo que pasa. Aparece un recuadro amarillo. Si yo paso sobre este, también. Esa es una preselección. Me está indicando el objeto que posiblemente voy a seleccionar. Sí, pero cuando yo le doy clic, voy a darle a este, por ejemplo, ya el recuadro es como un pequeño azulito claro. Entonces, en este momento este objeto ya está seleccionado y como utilicé la herramienta seleccionar y mover, aparece estos ejes. A estos ejes se les llama el gizmo de mover, ¿sí? Gizmo de mover, aprendamos los gizmo de mover. Como podemos ver aquí en pantalla, entonces para el eje X será rojo, para el eje Y será verde y para el eje Z será azul. Nosotros podemos entonces mover el objeto, en este caso este cubo que tenemos aquí en pantalla, y lo podemos mover en el eje X, lo podemos mover en el eje Y, lo podemos mover en el eje Z. Listo, vamos a darle control Z para volver a la posición original. Ahora quiero mostrarles algo, volvamos a ver los demás viewports y aquí nosotros tenemos wireframe. Nosotros también podemos mover, digamos que tenemos el elemento seleccionado, al seleccionarlo por ejemplo en alguna de las vistas aparece seleccionado en todas. Cuando yo selecciono aquí, entonces por ejemplo X, Y y Z, y vamos a ver por ejemplo aquí tenemos, voy a darle clic derecho en este visor, tenemos entonces que podemos mover también en X, ¿sí? Pensemos por un momento que aquí estamos en la vista desde arriba, es como si hubiera una cámara desde arriba apuntando hacia abajo, entonces así se vería el objeto en una vista ortográfica, que es la vista desde arriba, top es desde arriba, entonces así se ve, ¿sí? Entonces en esta vista, en este viewport nos aparecería solamente las coordenadas X y Y, ¿sí? La Z no nos aparecería. Entonces podemos moverlo en Y, si lo movemos aquí se va a mover también allá, en X lo podemos mover también, volvamos atrás al punto original, ¿sí? Muy bien, lo tenemos aquí. Ahora en el otro visor podemos moverlo aquí en X, estamos viendo desde el viewport left, estamos como si hubiera una cámara desde aquí desde un lado, entonces solo cogería X y Y, entonces X, Y, y así para las demás vistas. Listo, estamos en el modo de las coordenadas y los ejes View. Existen varias opciones que vamos a ver en un video siguiente. Por ahora aprendamos la herramienta de mover. Nosotros también tenemos la opción de mover en 2D. Vamos a rotar un poquito aquí. Este se rota con Alt y el clic del medio del ratón. Entonces venimos acá y tenemos opciones para mover en 2D. Por ejemplo, si yo quiero mover solo en Y y en Z, muevo aquí y se estaría moviendo en ambos ejes, pero no se mueve en X. Si yo quisiera mover en Z y en X, se mueve aquí y no se estaría moviendo en Y. Si yo quisiera mover solo en X, vamos a hacerlo desde acá, en X y en Y, se mueve aquí y no se mueve en Z, ¿sí? Tener en cuenta siempre esto. Esto es una forma de manipular o mover los objetos en 2 dimensiones, ¿sí? No en 3 dimensiones. Muy bien. Recuerden también que hay unos ejes centrales en nuestra grilla o en nuestra rejilla. Este de acá sería la posición 0, 0, 0. Nosotros a veces vamos a necesitar muchos y vamos a utilizar simetría u otros elementos, otros modificadores, tener que posicionar nuestros objetos en esas coordenadas 0, 0, 0. En este momento, si yo quiero obtener información de la posición de este objeto, basta con seleccionarlo, ¿sí? Vamos a darle clic acá, miren que no sale nada, pero si yo vamos a la herramienta Select and Move, nos sale el gizmo y en la parte de abajo nos va a dar las coordenadas absolutas, ¿sí? Que son
X menos 4.37, Y 12.802, Z 1.837. Podemos cambiar desde aquí a las coordenadas, al offset, podemos dejarla en absolutas. ¿Y qué quiere decir eso? Si quisiéramos, por ejemplo, mover el elemento a las coordenadas 0, 0, 0, basta con dar clic derecho. Podemos ingresar aquí un 0 y darle Enter, con lo cual en X ya se encuentra en 0, ¿sí? Nosotros podemos empezar a rotar el elemento y ver que en este momento se encuentra X, por lo menos está ya centrado en la posición 0. ¿Listo? Si quisiéramos también en Y, vamos a darle esta vez no ingresando el 0, sino clic derecho aquí sobre cualquiera de las flechitas y automáticamente él se posiciona en, perdón la redundancia, en la posición 0. Y para Z, quiere decir que si está en el 1.8 es porque está elevado un poquito del piso. Si hacemos un zoom, más adelante veremos estos controles porque está elevado. Al nosotros colocarlo en la posición, vamos a darle clic derecho, 0 en Z, él baja. Listo. En este momento, este objeto se puede decir que está en la posición 0, 0, 0. Vamos a decir que lo vamos a mover en X unos 100. Bueno, creo que 100 fue demasiado. Entonces vamos a decirle que lo vamos a mover unos 10 y se movió hacia el frente, como pueden ver. Vamos a darle control Z y vamos a decirle que se mueva 20 y le damos Enter. Se movió hacia el frente, ¿sí? Vamos a decirle que se mueva en la posición Y otros menos 30. Se pueden colocar valores negativos y se van a mover. Listo. Entonces en este momento está en esta posición nuestro objeto 3D. Existe otra forma de validar esto. Si yo, por ejemplo, vengo a la herramienta Select and Move y le doy clic derecho, me va a traer esta ventanita que dice Move Transform Type con los valores absolutos, que son iguales a los que obtengo acá, ¿sí? Como lo pueden ver, 20, menos 30 y 0 en el absoluto, y está orientado con respecto al World, es decir, en el visor, al escenario 3D que tengo, a las coordenadas del World, del mundo que está acá, ¿sí? Entonces, tenemos estos valores y yo desde aquí también puedo modificarlos. Supongamos que quiero que se mueva hacia arriba, entonces le voy a dar unos 10 y él sube, ¿sí? Se ha despegado del piso. Entonces, podemos también utilizar el offset, que es el movimiento que va a tener el objeto en sus diferentes ejes, digamos, en unidades a partir de donde se encuentra a sí mismo. Es decir, en X está en 20, entonces yo lo quiero desplazar otras 20 unidades, pero con un offset, es decir, tómeme donde está y muévame 20 unidades más. En ese eje X le voy a dar 20 y le doy Enter y él se va a mover 20 unidades más. Entonces aquí ya cambia de 20 a 40 como lo hemos visto en pantalla. Listo. También existe esta opción de trabajar de esta manera. Recuerden, clic derecho, Move Transform Type, y podemos empezar a mover objetos. Lo más importante es familiarizarnos. Aquí nosotros tenemos que mover objetos en el mundo 3D, entonces lo vamos seleccionando, vamos moviendo, vamos moviendo, vamos moviendo. Si queremos volver a la posición 0, entonces clic derecho y clic derecho. Si queremos volver a la posición 0, podemos utilizar esta opción o simplemente clic derecho, le damos 0, clic derecho, con lo cual nuestros objetos ahora están en la posición 0. Listo, si necesitamos moverlos a una ubicación en específico, ya sabemos que necesitamos usar la herramienta seleccionar y mover. Clic y empezamos a mover los elementos. Recordemos que en este momento estamos moviendo con respecto a aquí están las coordenadas de referencia del sistema, ¿sí? Y hay varias opciones. Estamos utilizando la por defecto, la que muchas veces vamos a usar, que es la View, pero existen otras opciones. En el próximo video vamos a ver cómo trabajar con esto. Un tip importante a tener en cuenta que nosotros podemos siempre, y para que lo tengamos presente siempre que estemos trabajando en el View, el movimiento va a estar relativo al viewport, al mundo que tiene aquí el viewport. Se va a poder mover en X y Y, Z, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Pero si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos este elemento seleccionado y queremos ir a mover en el frente o en el top o en el left o en el button o en el right o en cualquier vista, pues nosotros tenemos que ir, porque en este momento miren que el viewport perspectiva que tenemos aquí, perspective, es el que está seleccionado, marcado en este cuadrito amarillo, pero quiere decir que ese es el seleccionado. Si yo quiero trabajar en otro visor y no perder la selección, porque en este caso yo, por ejemplo, le doy clic izquierdo
Entonces se me activa el visor front, ya no el perspective, pero pierdo la selección. ¿Cómo hago para que esto no suceda? Entonces vengo aquí en el perspective, vuelvo nuevamente a donde estaba, y vengo y le doy clic derecho en el visor y no pierdo la selección. Pero ojo, cuando estoy trabajando con View, aquí, nótese lo que sucede. Aquí tengo el eje Z hacia arriba, el eje Y hacia allá y el eje X hacia acá. Digamos que el eje X es hacia la derecha, Y es hacia adentro y Z es hacia arriba. Pero cuando yo tengo esto seleccionado, miren, aquí está el Z hacia arriba, porque lo estoy usando acá. Cuando yo le doy clic derecho, miren lo que pasa. Queda Y y queda X. Y si yo voy al top, clic derecho, queda Y y queda X, y no puedo trabajar sino en Y y en X. Eso quiere decir que esto es un indicador de que estamos trabajando con el view que es relativa al visor o a las coordenadas de ejes del visor, sino del objeto. Entonces le doy clic aquí derecho y también tengo YX. En este modo view siempre va a ser de la misma manera. Cada que yo vaya sin perder la selección a cada uno de estos, pues va a ser solamente Y en X. Y si yo muevo acá, pues se va a mover también en ese eje X. Si yo muevo aquí, se va a mover en el Y. Si yo vengo aquí, también en el Y, en este caso sería hacia arriba. Va a ser en función del visor. Listo, también tengo la opción de mover aquí en 2 dimensiones. Por ejemplo, cuando yo coloco el cursor y activo esta área, estaría moviendo en 2 ejes, en este caso en Y y en X, pero en ningún momento se mueve en Z, ¿sí? Para que lo tengamos presente.